Muchas veces necesitamos hacer reaccionar un compuesto que está en la fase gaseosa con otro que se encuentra en solución, ya sea porque uno quiere formar un compuesto o ya sea porque quiere separarlo de esa corriente gaseosa, ¿sí? Porque es una impureza o porque necesito concentrar ese producto gaseoso. Entonces tenemos para ello equipos que ponen en contacto en forma eficiente la fase gaseosa y la fase líquida para que ocurra la disolución de ese reactivo gaseoso en el líquido. Con este objeto tenemos equipos básicos que se muestran en la figura, como el tanque agitado con burbujeo. Es uno de los reactores gas líquidos más utilizados, donde se burbujea por medio de un tubo perforado o por una placa porosa que tiene, que a través de los poros genera las burbujas, mejora la dispersión de la fase gaseosa en el líquido. También tenemos el caso de las columnas de burbujeo en etapas, son varias etapas con burbujeo y agitación. De ese modo, lo que tenemos es un efecto similar a una secuencia de tanques agitados. Por otro lado, tenemos la posibilidad de tener equipos que agitan mecánicamente. No solo la agitación se hace por el burbujeo, sino hay un agitador mecánico para favorecer esta mezcla. Las columnas también de platos perforados o campanas de burbujeo que están en la próxima filmina son ejemplos de equipos gas líquido. En la mayoría, en los casos que mencioné anteriormente, el gas es dispersado en el líquido. Sin embargo, a veces se necesita dispersar la fase líquida en la fase gaseosa y eso se hace a través de columnas con relleno o columnas de lluvia. Para elegir entre un equipo y otro, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que los vamos a ver a lo largo de este capítulo. Aquí vemos un reactor de pared húmeda o película descendente que se utiliza para reacciones fuertemente exotérmicas, debido a que se incrementa el intercambio de calor. En muchos casos se pone un número determinado de estos equipos en paralelo en forma de intercambiador de calor multitubular. Para hacer el diseño de estos reactores gas líquido vamos a tener en cuenta las hipótesis mencionadas acá, donde A es un gas soluble en el líquido, pero B y C no son volátiles. La densidad del líquido es constante y se va a considerar una mezcla ideal, ¿sí? A la mezcla de A gaseoso en disuelto en el líquido se considera que es una mezcla ideal. La temperatura además es uniforme. Vamos a considerar, tomar como ejemplo la columna rellena para el diseño y además la particularidad que tiene el enfoque del diseño de estos reactores es que es un enfoque pseudofísico debido a que se diseña el equipo como un absorbedor y la reacción química se incorpora como un efecto adicional. Bien, para el planteo, para hallar el volumen de la columna, tenemos que plantear un balance
de masa en un diferencial de volumen de la columna. Acá tenemos la columna en donde tenemos que en contracorriente circula un líquido que contiene B con un caudal Q y la fase y el gas circula en forma ascendente conteniendo A gaseoso con un inerte, y el caudal de la corriente gaseosa lo llamamos G, el caudal volumétrico. Entonces, lo que planteamos es que los moles de A que desaparecen de la fase gaseosa van a ser igual a los moles de B que se consumen, y este va a ser igual a la velocidad de reacción. Bien, el signo menos se debe a que la operación es en contracorriente. Entonces, expresando estos dos balances para A y para B, integramos y obtenemos el volumen o la altura de la columna en función de este flujo de A o esta velocidad de reacción de A, que la tenemos expresada por unidad de área, o sea, son los moles de A por unidad de área por unidad de tiempo. Por eso los tenemos que multiplicar por alfa, que es el área de transferencia por unidad de volumen de la columna. Este balance se plantea para las hipótesis que fueron detalladas en la transparencia anterior, o sea, en el caso de que A gaseoso sea soluble en el líquido B, que el líquido B o el producto líquido que se forma no son volátiles. La otra suposición es que la temperatura se considera uniforme, como sucede en la mayoría de los casos, que la densidad es constante y que la mezcla gaseosa de A con un inerte se considera ideal y está en condiciones diluidas. Las unidades de G y Q ambos son caudal volumétrico, tanto de la fase gaseosa, o sea, volumen por unidad de tiempo, como de la fase líquida, que es T. Alfa es el área de contacto de interfase por unidad de volumen de columna, está en metros cuadrados sobre metro cúbico, y Na es el flujo de A, es la densidad de flujo del componente a través de la película, y va a estar en moles por metro cuadrado sobre segundo. Entonces, hasta ahora hemos planteado el balance de materia y lo hemos planteado en función de un flujo de A. Pero para poder resolver esta integral, este balance, debemos conocer la funcionalidad que tiene el flujo de A con las composiciones. Entonces, es ahora donde tenemos que aplicar la teoría de transferencia de materia con reacción química. En el modelo de la película, lo que se postula es que en una interfase entre dos fluidos se establece para cada fase una película estática en la que se circunscribe toda la resistencia a la transferencia, mientras que en el seno del fluido existe una suficiente turbulencia como para suponer mezclado completo. Si uno plantea el balance de masa en esa película, llega a lo que se conoce como la ley de Fick, en la cual el coeficiente de difusión sobre la longitud de la película, que en este caso llamamos delta, es igual a un coeficiente de transferencia de A en el líquido. En este modelo, el único factor experimental es delta, el espesor de la capa límite. Vamos a definir factor de reacción phi a la relación entre el flujo de materia con reacción química
respecto al flujo de materia sin reacción química en las mismas condiciones. Es lo que expresamos en esta fórmula. Na, el flujo de materia, dividido con reacción química, dividido el flujo de materia debido solo a la transferencia de masa, sin reacción química, que sería el máximo posible. Este factor de reacción en general es mayor que 1 porque lo que hace la reacción es aumentar este flujo de materia. Así que en la mayoría de los casos es un factor de aceleración. Solo en algunos ejemplos podemos encontrarnos con un factor de reacción menor que 1, o sea que la presencia de la reacción hace disminuir la transferencia por debajo de el valor de la transferencia física, ¿no? Sin reacción. Bien, planteando entonces el balance de materia, pero ahora con reacción química, consideramos una reacción de segundo orden, o sea que R es igual a K por CA por CB. Planteamos el balance de masa para A, planteamos el balance de masa para B y, de acuerdo con la teoría de la película, estas ecuaciones nos van a dar el perfil de A y de B, una vez resueltas con estas condiciones de borde. Las condiciones de borde son, la primera nos indica que en la interfase A está en equilibrio físico con el gas y que B no se transfiere hacia el gas. Eso es lo que indica la primera condición de contorno. La condición de contorno segunda es un balance en I igual a delta, que indica que los moles de A que difunden hacia el seno del líquido son iguales a los que reaccionan en el seno del líquido. Es decir, tengamos en cuenta que A es el área interfacial por unidad de volumen de reactor y por consiguiente A por delta es el volumen de película por unidad de volumen de reactor y L es la retención de líquido. Luego, L menos A por delta es el volumen del seno del líquido por unidad de volumen de reactor. Bien, la solución de esta ecuación diferencial, en general, no hay solución analítica, pero sí ha podido ser resuelta con algunas suposiciones simplificatorias. Vamos a considerar en este caso, empezamos aquí a considerar el caso en el cual la reacción es de primer orden o de pseudo primer orden. Si la reacción es de primer orden, estamos suponiendo que CBL, que la concentración de B que está en el líquido es mucho mayor que la concentración de A en la interfase, de manera que pueda despreciarse la variación de la concentración de B en la película. Por lo tanto, R va a ser igual a un coeficiente K', que sería K por CBL, K' por CA. Entonces, puesto que CB es igual a CBL, que es constante, la ecuación con las condiciones de borde que hemos citado tiene solución analítica y es la expresada en esta ecuación, en donde llamamos kappa menos 1 a la relación entre el volumen del seno del líquido y el volumen de la película. Kappa es la relación entre el volumen de la masa líquida y el volumen de la película. Y gamma es el segundo número de Dunkeler.
El parámetro gamma, que es el segundo número de Damm-Keller, se puede interpretar si reemplazamos KL por, según la teoría de la película, la difusividad de A en L dividido el espesor de la película, delta, nos vamos a encontrar que el segundo número de Damm-Keller es igual a la relación de la máxima velocidad de conversión en la película sobre la máxima velocidad de difusión a través de la película. O sea, es la relación entre la reacción, la velocidad de reacción máxima y la velocidad de difusión máxima. Por lo tanto, si este gamma es mucho menor que 1, no va a ocurrir reacción prácticamente en la película y sí va a ocurrir en el seno del líquido. Esto se puede deber a que la velocidad de reacción es muy baja o bien a que la velocidad de difusión es muy alta. Si este gamma es mayor que 1, el reactivo se consume prácticamente en la película. En la figura hemos graficado dos casos. En el primero, gamma es igual a 0,1, la velocidad de reacción es pequeña, por lo que casi no ocurre reacción en la película. Los perfiles de concentración entonces son rectos, como en el caso de la transferencia de masa sin reacción química. Si el volumen del seno del líquido es relativamente pequeño, como cuando ocurre cuando kappa es igual a 10, el consumo de A por reacción no es muy apreciable en el seno del líquido. Por el contrario, si ese valor de kappa es alto, supónganse 10 al cubo, se consume mucha mayor cantidad de A en el seno y el valor de Ca en el líquido es mucho menor, como se puede apreciar en las figuras que vemos acá, la A y la B. Cuando gamma aumenta, la velocidad de reacción química en relación con la velocidad de difusión aumenta. En este caso los perfiles ya no son rectos, es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá vemos nuevamente en el gráfico de los perfiles de A en la película líquida, a lo largo de la película líquida, cómo estos perfiles se van curvando a medida que gamma aumenta, a medida que aumenta la prevalencia de la reacción química sobre la difusión. Entonces los perfiles son dejan de ser rectilíneos, son curvos, y además a medida que aumenta gamma, la concentración de A en la fase líquida cae más rápidamente cuanto mayor es el valor de gamma. Si este gamma es mayor, mucho mayor que 1, vemos que la velocidad de reacción es suficientemente alta de manera tal que A se consume totalmente en la película y nunca llega al seno del líquido. Por lo tanto, la concentración de A es independiente del valor de kappa. Si atendemos a la ecuación que nos daba los perfiles de concentración de C sub A y la definición del factor de reacción, llegamos a la expresión que nos vincula el factor de reacción con kappa y el Damm-Keller. Vamos a analizar entonces las distintas formas que puede tomar el factor de reacción. Si el volumen de la película es muy pequeño con respecto al volumen del seno del líquido, significa que kappa es grande, y en este caso se puede despreciarse 1 frente a kappa y tangente hiperbólica de gamma frente a kappa por gamma, y entonces me queda que el factor de reacción es gamma sobre la tangente hiperbólica de gamma. Si
gamma es mucho menor que 1, la tangente hiperbólica de gamma va a tender a gamma, entonces obtengo un factor de reacción que es igual a 1. Esto vale para gamas menores que 0,25. En este caso el flujo de materia con reacción química está dado directamente por KL por CAI, por el flujo de transferencia de masa solamente. Por el flujo me refiero solamente por la transferencia de masa. Por el contrario, si gamma es mucho mayor que 1, la tangente hiperbólica de gamma tiende a 1. Entonces ahí el factor de reacción es igual al gamma y esto vale para gamas mayores que 4. Si por otro lado kappa es pequeño, significa al revés, ¿no? Que el volumen del líquido es relativamente pequeño con respecto al volumen de la película. Existe en este caso la situación en que a velocidades pequeñas de reacción, la concentración de A no se haga nula en el seno del líquido. De esta manera, el flujo de materia efectivo con reacción química puede ser menor que el flujo de materia debido solo a la transferencia de masa, que está dado por KL por CAI. Entonces, el factor de reacción puede tomar valores, en este caso, menores que la unidad. Si gamma es menor que 0,02, la reacción es muy lenta y va a ocurrir prácticamente en el seno del líquido. Y acá la transferencia de masa sirve para mantener la concentración de A en el seno del líquido, que no sería muy distinta de la concentración en la interfase. Y aquí reemplazando, llegamos a que el factor de reacción va a estar dado por gamma al cuadrado por kappa sobre 1 más gamma al cuadrado por kappa. En la siguiente filmina vamos a ver representado gráficamente todas estas condiciones, todas estas expresiones. En reacción de segundo orden significa que es el caso de que CB no es constante en la película, entonces tenemos que considerar en la cinética el valor de CB y en este caso lo que sucede es que no hay solución analítica para el sistema de ecuaciones con las condiciones de borde, ¿no?, que habíamos visto. Entonces, este sistema no tiene solución analítica y en cambio pueden existir algunas aproximaciones, tanto analíticas como numéricas, adecuadas para el diseño, las que vamos a ver ahora. En esta figura, en la primera, en la A, hemos representado los perfiles de A y de B
para el caso en que la velocidad de reacción es relativamente baja respecto a la velocidad de difusión. En este caso lo que se ve es que CV no varía mucho en la película y se está muy cerca de la condición anterior que habíamos visto de reacción de pseudo primer orden. Cuando la velocidad de reacción es moderadamente rápida, se tiene un consumo alto de B en la película. Un perfil típico en este caso es la figura B. El flujo de A con reacción química viene dado por el coeficiente de difusión menos el coeficiente de difusión de A en el líquido por la derivada de la concentración respecto de I evaluado en I igual a 0. De ahí, teniendo en cuenta que K sub L es la difusividad de A en el líquido dividido el espesor de la capa límite delta, tenemos por definición de factor de reacción que el factor de reacción queda como la relación del delta sobre el delta sub R, que es el delta en la zona de reacción. Si la velocidad de reacción es muy alta, tanto A como B se van a consumir dentro de la zona de reacción, que tiene un espesor delta IR y cuyo volumen es mucho menor que el volumen de la película. Es el caso de la figura C. Este volumen va a ser tanto más chico cuanto más rápida sea la velocidad de reacción. Vamos a encontrarnos con que a la derecha de la zona de reacción no hay A libre y a la izquierda no hay B libre. Es decir, A y B alcanzan la zona de reacción por difusión y el proceso va a estar controlado por la velocidad de difusión. Si la reacción se hace infinitamente rápida, la reacción va a ocurrir en un plano de reacción, donde A y B reaccionan instantáneamente. Es el caso de la figura D. Y entonces los reactivos deben alcanzar ese plano de reacción solamente por difusión pura. El proceso va a estar controlado por la difusión. Se pueden dar cuenta que los perfiles son rectos en ese caso. Significa que está imperando la transferencia de masa sin reacción química. Para reacciones instantáneas, uno puede hallar el factor de reacción y se encuentra que ese factor de reacción es igual a un factor de reacción subinfinito que nos recuerda que es válido solo para reacciones infinitamente rápidas. Y fíjense que el factor de reacción no depende del coeficiente cinético, no depende de gamma. Y vamos a ver que la ubicación del plano de reacción, delta R, depende del valor relativo de las difusidades de A y B y de los valores de CBL y CA en la interfase. Valores bajos del factor de reacción subinfinito indican valores altos de D del coeficiente de difusión de A y de la concentración de A en la interfase en relación con la difusividad de B y la concentración de B en el líquido. El plano de reacción en ese caso se corre hacia el seno del líquido, como se ve en la figura. Por el contrario, si el factor de reacción es alto, el plano de reacción se corre a la interfase gas-líquido. Van Crevelen dio una solución aproximada, obtuvo una solución aproximada con un pequeño error de las ecuaciones de orden 2, que es la descrita acá en este recuadro. Y para el caso en el cual la condición de contorno es que n igual al espesor de la película igual CAL es 0, o sea, cuando toda la reacción ocurre en la película, vale la solución del factor de reacción que está expresada más abajo. En esta figura se ha representado el factor de reacción dado por la ecuación de Crevelen correspondiente al caso de reacción de segundo orden, ¿no? Las zonas 1, 4 y 5 son las mismas que las de
en la solución anterior que hicimos para reacciones de pseudo primer orden no están representadas. Las zonas 2 y 3 corresponden a la reacción de pseudo primer orden lenta y rápida. Cuando phi infinito con factor de reacción subinfinito tiende a valores muy grandes. En las zonas 6 y 6' la reacción es de segundo orden moderadamente rápida y su factor de reacción está dado por el caso en que phi es mayor que 3. Las zonas 7 son para reacciones infinitamente rápidas, tanto como las 6. Y en ese caso phi infinito, a mayor phi infinito, se tiene la zona de reacción, fíjense, más cerca de la interfase. Para el caso de reacciones de segundo orden instantáneas, lo que tenemos es que en ese caso el phi tiene la forma que acá está determinada, es el phi infinito, que acá está escrita, y el flujo de materia se va a expresar como KL por CAI por el phi infinito. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de reacciones infinitamente rápidas, lo que no se puede despreciar la resistencia en la fase gaseosa. Entonces, por eso escribimos que el flujo de A es igual a Kg por el delta P en la fase gaseosa. Además, podemos ver que la máxima transferencia posible en la fase gaseosa se va a obtener cuando la concentración de interfase es igual a 0. Y en este caso lo que tenemos es que el plano de reacción coincide con la interfase gas-líquido. Cuando esto ocurre, decimos, o sea que solo ocurre para reacciones infinitamente rápidas, decimos que el régimen es superficial. Cuando el plano de reacción está ubicado entre la interfase y el seno del líquido, se dice que el régimen de esta reacción infinitamente rápida es interno. Entonces, uno en un reactor lo que va a tener en una columna rellena, lo que uno puede tener en el caso de reacciones infinitamente rápidas, en columnas rellenas, repito, en contracorriente, tendremos la posibilidad de tener régimen superficial en el tope, donde la presión parcial de A es baja, o sea que el reactivo gaseoso estaría prácticamente agotado, y la concentración de B en el líquido es alta porque está entrando en la entrada del reactivo líquido que no ha reaccionado. En ese caso, lo que vamos a tener es un cambio de control en la columna. De la ecuación del flujo de A para la fase gaseosa y del flujo de A para la fase líquida, podemos hallar la expresión de flujo NA que hemos recuadrado aquí, resaltado aquí en rosa, que en el caso particular de que no hay concentración de B en el líquido, que solo hay una transferencia de A, tenemos la expresión que ya conocemos del flujo de A cuando tenemos solamente transferencia de masa. Bueno, si trabajamos en un régimen superficial, es decir, que la reacción ocurre en la interfase, en ese caso la presión parcial de A en la interfase, o sea, de la fase gaseosa de A en la interfase es igual a 0. Por lo tanto, el valor
de phi infinito es igual a infinito. De esta manera uno puede estimar cuál es el valor de Cb en el líquido, límite a partir del cual el control de la reacción pasa de superficial a interno, que es cuando el frente se va a desplazar hacia la derecha, el frente de reacción. Para eso igualo los dos flujos de A y de B y puedo obtener el valor de Cb, que lo llamé Cb asterisco, el límite a partir del cual hay un cambio en régimen superficial al régimen interno. Y en el caso de régimen superficial, el flujo de A va a estar determinado por la transferencia en la fase gaseosa. Por eso es igual a K sub G por P sub A. Para elegir el tipo de columna que podemos usar, va a depender de los distintos parámetros. Si tenemos el caso de que gamma es muy grande, entonces usamos un equipo que tenga mucha área interfacial, ya que la reacción va a ocurrir totalmente en la película y no en el seno del líquido. En ese caso, se descartan las columnas de burbujeo, las columnas de pared húmeda o de lluvia. Si la reacción es de pseudo primer orden, habíamos obtenido que la expresión se hace independiente de K sub L. Entonces no es necesario mejorar la turbulencia en la fase líquida. También en la tabla vemos que las columnas rellenas tienen un rango de valores de Sherwood más bajo y debido a su practicidad son aconsejables para este caso. Si la reacción es de segundo orden muy rápida, el flujo de materia va a estar dado por KL por CAI por el phi infinito y entonces el valor de KL debe ser lo más alto posible. Si phi infinito es bajo, una columna de platos o el tanque agitado dará los valores más altos de KL. A veces no se puede elegir la columna de platos porque el sistema es corrosivo y en ese caso tampoco a veces conviene la de tanque agitado. En ese caso se usa una columna de rellena con un material que sea inerte. Bien, en el caso que phi infinito sea alto, tenemos que en ese caso la resistencia va a estar del lado del gas en general. Entonces debemos promover turbulencia en el gas. Para ello son adecuados los equipos en el cual el gas está en fase dispersa formando burbujas. O sea, para ellos no son adecuados los que forman burbuja, sino aquellos en que el gas es la fase continua. La columna rellena es una buena elección en estos casos. A veces conviene elegir una columna de lluvia porque logra una alta turbulencia en la fase gaseosa. Si gamma es muy pequeño, en este caso se deben evitar equipos con valores de capa pequeños, o sea, porque van a dar factores de reacción menores que la unidad. Descartamos en ese caso la columna de lluvia, la rellena y la de pared húmeda. La columna de platos puede ser útil y en reacciones extremadamente lentas la columna de burbujeo es el equipo más adecuado porque no tiene objeto aumentar el área interfacial. En cambio es útil tener un gran volumen de la fase líquida. Si la transferencia de calor es fundamental, el equipo más adecuado es la columna de pared húmeda. Y luego vendría la columna de lluvia y el tanque agitado.
En general, la mayoría de los casos, el reactor va a trabajar en distintas zonas en el gráfico de Van Crevelen. Así que, en general, encontrar el equipo es una solución óptima entre dos situaciones extremas.